buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctora, se te oye muy bien, muchas gracias. Si quieres, doctora, dale compartir tu escritorio y señala la presentación. Sí, espérame para compartir pantalla completa. Ahí, ahí ya Perfecto, la pueden. perfecto, Listo. doctora. Bueno, buenas noches a todos. Pues primero agradecerle al doctor Morales por permitirme ser parte de este grupo, de esta iniciativa. Esta noche queremos iniciar con un tema que es muy frecuente en el servicio de urgencias. En cuanto al estado epiléptico, podemos decir que en neurología es uno de los más frecuentes y pues puede ocurrir en pacientes que tienen epilepsia, pacientes sintomáticos o con bastante gama o una amplia gama de etiologías. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues instaurar de manera rápida y simultánea pues tratamientos eficaces para el paciente, uno que no complique ya la epilepsia de base que tiene el paciente o los síntomas iniciales. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña charla con respecto a este tema. Bueno, en cuanto a la definición, vamos a iniciar con la definición de qué es una convulsión. La Liga Internacional contra la Epilepsia define una convulsión como una aparición transitoria de signos y síntomas debidos a una actividad eléctrica anormal. Por lo general, estas convulsiones, la definición es que son breves y por su definición son autolimitadas. Cuando esto no sucede, ya nos vamos a la siguiente definición, que es un estado epiléptico. Esta definición, como ustedes pueden ver, es una definición donde dice que es la instauración de una crisis que se repite. La característica es que no recupera, pero persiste durante más de 30 minutos. En cuanto a esta definición, es una definición que ha ido evolucionando y ha ido cambiando por el tiempo que vemos en la duración inicial de 30 minutos o más y la morbimortalidad que se veían en los pacientes. Entonces, la ILAE en el 2015 hizo una modificación a esta definición de estado epiléptico y generó como esta nueva, donde podemos ver que lo denomina o lo cataloga como un estado inminente. ¿Cuáles son las características? Una crisis epiléptica que es mayor a 5 minutos, crisis epilépticas intermitentes y no hay recuperación del estado de conciencia. Todo esto pues por la morbimortalidad que se veía pues al esperar 30 minutos para instaurar un tratamiento. Entonces, el estado epiléptico, como les estaba diciendo, resulta de fallo de mecanismos que son los que nos ayudan a terminar una convulsión y el inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Ellos manejan dos tiempos, el tiempo 1, que va de los 0 a los 5 minutos, acá podemos observar, entre este tiempo hay la posibilidad de que cese espontáneamente. Ya a los 5 minutos debemos tener instaurado el primer manejo y a partir de este momento, ya de aquí en adelante, pues ya se establece que la actividad convulsiva va a continuar si no hay un tratamiento adecuado. Cuando llegamos hasta este tiempo, a los 30 minutos, es el tiempo 2, donde ya hay un estado epiléptico que no respondió a primera línea ni a segunda línea, y acá nos va a generar un daño neuronal que más adelante lo vamos a explicar. Aquí ya se debería haber controlado el estado epiléptico, pero ya en este tiempo ya denominamos un estado epiléptico refractario. Bueno, en cuanto a los tiempos que manejábamos, como les explicaba, el tiempo 1 y el tiempo 2 depende de la clasificación de los estados epilépticos. Encontramos el estado epiléptico tónico-clónico, que es el que vimos, tiempo 1 de 5 minutos y tiempo 2 máximo 30. El focal ya tiene un poco más de tiempo, que son 10 minutos, y el tiempo 2 es 60, y el no convulsivo de 10 a 15 minutos y T2 es desconocido. Esta es una gráfica donde podemos ver los tres tipos de estado epiléptico, donde se debe iniciar el tratamiento inicial instaurado a los 5 minutos, a los 10, 10 y 15 minutos,
y después de los 30 minutos donde ya empezamos a ver en el estado epiléptico tónico clónico que hay un daño a nivel de varias estructuras, 60 minutos para el focal y desconocido para el estado epiléptico tipo ausencia. Bueno, se definieron varias etapas en donde la convulsión ha sido llamada como prodrómicos o síntomas incipientes ya para el estado epiléptico como tal. De 5 a 10 minutos denominamos un estado epiléptico precoz, estado epiléptico establecido, el refractario de 30 a 60 minutos y un estado epiléptico maligno. Y aquí pues vamos a ver qué son las consecuencias y las secuelas neurológicas que deja este tipo de tiempo en el paciente convulsionado. En cuanto a la epidemiología, pues le refería que es una de las urgencias neurológicas más frecuentes. La mortalidad llega a ser del 25%, pero esa puede aumentar en mayores de 60 años. La tasa de incidencia depende de la causa, pronóstico y pues varía según la edad. Se sabe que en los menores de primer año, en los niños menores de un año, el estado epiléptico febril es la etiología más común que nosotros podemos evidenciar. Ya en la parte de los adultos encontramos pues según el grupo etario, en los adultos trauma craneoencefálico, pero la principal es la suspensión del tratamiento antiepiléptico, supresión alcohólica, tóxicos, trauma craneoencefálico, ACV o neuroinfección. En los niños está la parte del trauma obstétrico, trauma craneoencefálico, hipoglicemia, enfermedades por almacenamiento y también la neuroinfección. Ya en los adultos mayores, el ACV es la principal causa, fármacos, tumores, trauma craneoencefálico, tóxicos y desequilibrio hidroelectrolítico. En los adultos hay una etiología que es muy frecuente, pacientes que de nuevo realizan un estado epiléptico son con pacientes con neurocisticercosis, pueden llegar también, su manifestación es el estado epiléptico y pues se evidencia en la imagen cerebral. Ya en un paciente de base que es epiléptico, la principal causa es la suspensión de medicamentos, interacción farmacológica, enfermedades pues asociadas, falta de sueño, ingesta de alcohol o estimulantes, trauma craneoencefálico, desequilibrio hidroelectrolítico y hipoglicemia. Bueno, en cuanto a la clasificación, pues la clasificación del estado epiléptico se divide según en el 2015 según la ILAE, propone pues 4 ejes importantes que es la semiología, la parte del electroencefalograma, la parte de la edad y pues la etiología. En cuanto a la semiología, pues hay una clasificación en cuanto a síntomas motores y no motores prominentes. Entonces podemos observar que los síntomas motores prominentes está el estado epiléptico convulsivo, el mioclónico, el motor, el estatus clónico y el hiperkinético. Ya en los no motores prominentes está el estado epiléptico con coma, sin coma, generalizado, focal o desconocido sin generalización. Para dar como un resumen, para pues como más práctico, tenemos que el estado epiléptico tiene 2 divisiones, generalizado y focal. El generalizado puede ser convulsivo o no convulsivo y en la clasificación del convulsivo tenemos una subclasificación, característica clónica, tónica, ausencia mioclónica o tónico-clónica también. Y ya el no convulsivo está el no convulsivo sin coma y el con coma asociado. En cuanto al estado epiléptico focal, las subdivisiones de crisis focales recurrentes, epilepsia parcial continua y las crisis versivas también o desviación oculocefálica. Bueno, en cuanto al eje, a nivel de la parte del electroencefalograma, ellos se basan en la localización, en el patrón, en la morfología, en la modulación y en el efecto de la intervención. En cuanto a la localización, podemos ver que hay un patrón generalizado, bilateral, sincrónico o lateralizado, o puede ser independiente o multifocal. El patrón son descargas periódicas, rítmicas, con punta onda lenta, como en este ejemplo.
morfología, el número de fases, características relacionadas en cuanto a la prevalencia, la frecuencia, la duración y la modulación inducido por estímulo o si es espontáneo y el efecto de intervención, pues la medicación a nivel en la descarga. En cuanto a la edad, pues se divide en mayores de 2 años a 12 años, adolescencia de 12 a 59 y en los ancianos mayores a 60 años. Bueno, en cuanto a la parte de la fisiopatología, definimos que en el estado epiléptico vamos a encontrar que hay un desbalance entre mecanismos inhibitorios y mecanismos excitatorios. Como todos sabemos, el principal mecanismo inhibitorio son los receptores GABA. Estos receptores van a estar liberados por neuronas GABAérgicas. Entonces, cuando ocurre un estado epiléptico, estos receptores van a disminuir y va a predominar el mecanismo excitatorio. Entonces, este desbalance va a hacer que haya expresión de receptores N-metilaspartato por el neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. Este desbalance que lleva que haya aumento del ingreso o la entrada de calcio intracelular, va a haber daño, exotoxicidad, va a haber lesión y va a haber muerte neuronal. A partir de este mecanismo que se presenta en el estado epiléptico, es el por qué una vez nosotros instauramos el medicamento, que el principal es la benzodiazepina, actúa, porque pues este actúa mediando pues potenciando los receptores GABA. Pero esto tras 5 minutos del estado epiléptico, ¿qué pasa? Estos receptores disminuyen y ya empieza a aumentar el glutamato y ahí ya la benzodiazepina pues no va a tener la misma efectividad porque sus receptores ya no están, ya el GABA se ha disminuido. Tenemos que en ese momento adicionar la segunda línea de medicamento para compensar ya esa disminución de los receptores GABA. ¿Qué pasa en los primeros 20 a 30 minutos? Con el daño, con la entrada de calcio y el daño a nivel de varias estructuras, podemos observar que ya va a haber un daño en las células de Purkinje del cerebelo, en el hipocampo, en la amígdala, en los núcleos talámicos mediales y en la corteza piriforme. Son las estructuras más sensibles que después de este tiempo pues va a presentar daño con secuelas neurológicas. Bueno, en cuanto a la clasificación del estado epiléptico, según en términos de respuesta al tratamiento, podemos considerar tres. El primero, que es el que no responde a la benzodiazepina, y ahí nos toca adicionar la segunda línea, como les estaba explicando. El estado epiléptico refractario, cuando ya hay un fracaso de fármacos de segunda línea, más los anestésicos. Y el superrefractario, donde ya hay convulsiones continuas a pesar de los anestésicos. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que se quiere en el tratamiento de este tipo de pacientes? Lo principal es mantener funciones vitales del paciente, finalizar lo más pronto pues la crisis, el diagnóstico, tratar de generar un diagnóstico inicial de la etiología, por lo cual se desencadenó el estado epiléptico y sobre todo minimizar todas las complicaciones que pueden tener estos pacientes. Entonces, a partir de acá, del minuto cero, desde ahí uno empieza a hacer una cascada tanto de manejo médico básico de medicamentos como de búsqueda de etiología. Las medidas generales que todos conocemos, la parte del ABC, la parte del oxígeno, necesitamos pues la vía intravenosa, el acceso intravenoso, los niveles de sangre, ya de 0 a 10 minutos cuando se ha instaurado, ya estamos con la primera línea, que es la benzodiazepina. En ese momento ya estamos tomando toda la parte de laboratorios toxicológicos, monitoreo cardíaco. Adicional a eso, miramos cuáles causas pueden ser reversibles, que podamos corregirlas. Ya cuando llevamos un tiempo de 20 a 30 minutos, vamos con los medicamentos adicionales de segunda línea, aunque muchas veces nosotros no esperamos este tiempo de 20 minutos, como les decía, por los receptores GABA a nivel de las benzodiazepinas. Si vemos que ya el paciente lleva más de 5 minutos, ya probablemente el paciente solo con la benzodiazepina no nos va a ceder el estatus, vamos montando de una vez el medicamento de segunda línea.
Ahí ya miramos qué más requiere el paciente, si necesita intubación, el monitoreo electroencefalográfico y ya pues se piensa en el paso del paciente a UCI según las condiciones neurológicas del paciente. En cuanto a los estudios iniciales, lo que les decía, el paciente pues debe realizar una imagen cerebral, laboratorios, glicemia, función renal, electrolitos, niveles de medicamento, un electrocardiograma, un electroencefalograma. En muchas ocasiones cuando el paciente, además de eso, presenta síntomas sugestivos de neuroinfección, la punción lumbar es necesaria, anticuerpos para encefalitis, sobre todo pacientes que hacen una epilepsia refractaria, pues lo de gases arteriales, su función tiroidea, la parte del escáner metabólico y todo lo de vasculitis. Eso es como la parte inicial en cuanto a estudios y manejo. Los fármacos que utilizamos, pues el diazepam y el midazolam, pues incrementa la actividad del GABA y pues lo que queremos es tratar de controlar la crisis en el momento inicial. La dosis recomendada es de 0.2 a 0.5, máximo 10 miligramos. Tenemos que tener cuidado, pues, pacientes por la sedación, la somnolencia, depresión respiratoria, sobre todo en adultos mayores. Las contraindicaciones, paciente con insuficiencia hepática grave, pacientes con insuficiencia respiratoria severa. La ventaja pues que su inicio de acción es muy rápido, pero así como inicia también termina muy rápido su acción, por eso es que ahí debemos montar el segundo anticonvulsivante. El midazolam, pues también observamos que incrementa la actividad del GABA, facilita la unión a los receptores GABAérgicos, la presentación endovenosa de 0.1 a 0.2, máximo 10 miligramos, y pues la sedación, sobre todo de las benzodiazepinas, es como el efecto adverso que siempre podemos observar y tener cuidado. En cuanto a las dosis principales de los fármacos antiepilépticos empleados, digamos que no solamente es el fármaco, sino la disponibilidad según en el centro de atención que se tenga, porque no todos contamos con toda esta línea de medicamentos. El ácido valproico pues es uno de los que se encuentra de manera fácil, se adquiere de manera fácil en las instituciones. La dosis inicial es de 20 a 40 miligramos por kilo, a una infusión de 1 a 3 miligramos kilo hora con un máximo de 1500. Efectos secundarios, toda la parte de hepatotoxicidad, toda la parte de alteración a nivel pancreática, y pues ahí recomendaban que en menores de 12 años sin epilepsia previa pues hay que tener un poco de precaución. En cuanto a la fenitoína, también es un medicamento que se utiliza, pero acá sí hay que tener cuidado, pacientes que ya son epilépticos, que tienen una epilepsia primaria generalizada, que tienen ya manejo de base, viene, no sé, el paciente viene con Valcote, pues de entrada no le vamos a poner fenitoína porque puede exacerbar las crisis y empeorar el estado epiléptico. Entonces, según el tipo de crisis que el paciente regularmente presente, pues también tendríamos que tener un poco de cuidado entre elegir estos dos medicamentos. La dosis es de 15 a 20 miligramos, máximo de 1000 miligramos, un efecto secundario de la arritmia. Entonces, adultos mayores también hay que tener precaución con iniciarle fenitoína, porque muchas veces uno llega al servicio de urgencias y pues es lo que en todos los lados hay. Entonces, fenitoína, la carga y continuar. Pero sí es importante tener el tipo de crisis y los efectos secundarios que puede tener. Reacciones locales graves, pues no administrar más de 50 miligramos minuto y más de 20 minutos, y debe ser diluido en soluciones alcalinas. El fenobarbital, pues no lo usamos tan frecuentemente como pues en urgencias, pero la dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo, tiene efecto de sedación, de hipotensión, de depresión respiratoria. Levetiracetam es uno de los medicamentos que usamos, o por lo menos que yo uso frecuentemente, con una dosis de 30 a 40 miligramos, máximo 3000 miligramos, efectos secundarios somnolencia, irritabilidad. Hemos visto algunos pacientes que han hecho psicosis secundarios al levetiracetam. Y la lacosamida también es un medicamento que la dosis es de 7 a 10 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 200 miligramos. Efectos secundarios, diplopia, ataxia y mareo, raro alargamiento y pues arritmias que se hayan evidenciado.
con un mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilo día. Otros tipos de medicamentos que no usamos con mucha frecuencia acá, pues es el topiramato, eh, oral, sonda nasogástrica, pero pues igual si el paciente está en un estado epiléptico, pues oral no es la indicación, menos que ya el paciente esté en UCI, esté con sonda, esté intubado, pero pues no es el de entrada que se administra. Pacientes que tienen un estado epiléptico refractario, se ha usado metilprednisolona e inmunoglobulina. En cuanto al el brivaracetam, pues hasta en el momento la parte endovenosa no contamos con él, pero pues se evidencia que 2 a 5 miligramos kilo es la dosis indicada. El efecto pues es la somnolencia. En niños sí, los estudios hasta ahora no están establecidos para la administración. Esto es como un flujograma, pues de todo lo que hemos hablado, tanto el tiempo, desde el minuto 0 hasta el 5, que es un estado epiléptico precoz, ya está instaurado a los 10 minutos, estado epiléptico estable, más o menos hasta los 15, y ya de acá de los 30 minutos para allá es una epilepsia, un estado epiléptico refractario con todas las complicaciones y secuelas que podamos tener. Esta es la parte del manejo completo que se debe realizar: oxigenoterapia, monitorización, la glicemia, pueden pacientes presentar temperaturas elevadas, corregir la parte de la hipoglicemia, realizar todos los exámenes de ingreso, electrolitos, tóxicos, niveles de medicamentos. Y pues miramos la vía endovenosa. Si tenemos la posibilidad de la vía endovenosa, se inicia su benzodiazepina, midazolam, diazepam. Si no tenemos acceso inmediato a la vía endovenosa, difícil acceso inicial, intramuscular, el midazolam se puede administrar mientras se logra canalizar o conseguir un acceso venoso. Y ya empezamos con lo que dijimos: primer fármaco de segunda línea, levetiracetam, valproico, fenitoína, y ya para los pacientes con UCI, pues ya que requieren una sedación, ya sea midazolam, el propofol o el tiopental. Lo que les decía, pacientes que vienen con ácido valproico, que tienen estado epilépticos mioclónicos, pues la primera línea es el ácido valproico, por el riesgo de que pueda aumentemos las crisis o le generemos un estado epiléptico pues ya peor del que presenta con fenitoína. Siempre tener ese paciente con control de signos vitales. Lo importante de esto es, mientras vamos administrando medicamento, vamos tomando signos, debemos tratar de encontrar la causa, pues para poder con esto mejorar tanto la evolución de ese estado y tratar de terminarlo lo más pronto. Muchas veces son causas sintomáticas que, pues sí, el medicamento obviamente lo ayuda, pero si corregimos lo que lo desencadenó, va a tener mejor desenlace el paciente, control de los signos vitales, y ya muchos pacientes requieren, sobre todo en los pacientes en UCI con un estado epiléptico refractario, requiere una monitorización continua para mirar en qué momento pues requiere de inicio de descenso de sedación o adicional la administración de otro tipo de medicamentos. Bueno, en cuanto al pronóstico del estado epiléptico en niños y en adultos, pues se calcula una mortalidad a corto plazo de 13 a 38% y unas secuelas de 35 a 46%. La probabilidad de que presente un estado epiléptico epilepsia posterior a un estado epiléptico es del 25% y es más frecuente en los niños ya con trastornos neurológicos previos secundarios a causas metabólicas estructurales. Esto puede ser uno de los motivos que explica que el 15% de los niños con estados presentes de secuelas neurológicas ya actualmente, posterior al estado.